Para nadie es un secreto que en el 2015 Europa atravesó una de las crisis migratorias y humanitarias más grandes después de la Segunda Guerra Mundial. Se hablaba de las personas como si fueran una catástrofe que viniera a estas tierras a acabar con todo lo conocido, y sus nombres en escasos momentos trascendieron, ya que solo se hablaba de números. Dichas cifras acapararon titulares, debates políticos, conversaciones familiares, y ni siquiera era necesario que vivieses en Europa para que te enteraras de todo lo que estaba ocurriendo. Aquella crisis poco es recordada por los motivos y las vidas que en ella se perdieron. Algunas imágenes fueron muy duras, como el descubrimiento de 71 cuerpos sin vida de inmigrantes dentro de un camión frigorífico que se encontraba abandonado en la frontera de Austria con Hungría. La muerte de Aylan Kurdi, un pequeño niño sirio de 3 años, cuyo cuerpo fue arrastrado por el mar hasta una playa turca, tras un fallido intento de alcanzar Grecia junto a su familia. La marcha de más de 1000 refugiados desde Budapest en dirección a la frontera con Austria, en protesta a la negativa del gobierno húngaro de permitir la circulación de trenes para poder acceder a Austria y Alemania, o la culminación de la valla en la frontera de Hungría con Serbia. En ese mismo año, más de 3.500 personas perdieron sus vidas en el mar intentando llegar a Europa. Y aunque resulte impensable, 6 años después, los países europeos siguen con esta asignatura pendiente. De hecho, hoy en día las crisis políticas están en aumento, sin hablar del tema sanitario, bélico y económico que cobra millones de vidas. Por lo tanto, los flujos migratorios son un tema de urgencia en las agendas de los gobiernos, aunque algunos no tengan la perspectiva requerida para poderlos abordar adecuadamente. La clave no es impedir que las personas se movilicen, sino gestionar correctamente dichos movimientos, tomando medidas que no vulneren los derechos y libertades de cada individuo. Bienvenidos a un nuevo vídeo aquí en el canal de Boleto de Ida. Para aquellos que no me conocen, mi nombre es Ida y me dedico a generar contenido en esta plataforma y en el resto de redes sociales. Un contenido que está dirigido al colectivo migrante para informar de trámites, procesos, novedades y por supuesto para hacer crítica de la narrativa y del discurso que aborda el hecho migratorio. Pero si no eres migrante no pasa nada, porque acá podrás informarte y conocer muchísimo más de toda nuestra realidad. Hoy quiero hablarles de un tema muy importante y que de vez en cuando retoma su lugar en el debate y en los discursos relacionados con el hecho migratorio. Actualmente, cuando pensamos en la figura del asilo, nos trasladamos al marco legal que lo regula, pero que lo hace de una forma ambigua, dispersa y como a la defensiva. De hecho, toda aquella persona que desee solicitar protección internacional en Europa debe hacerlo en los puestos fronterizos o dentro de los territorios europeos. Y es que no existe una normativa que regule y otorgue una vía legal para que las personas puedan llegar acá de forma segura y respaldados a solicitar el asilo. Algo bastante paradójico y que deja en evidencia las grandes carencias que tiene la legislación europea en esta materia. Poca gente lo sabe, pero para el 2018 el Servicio de Investigación del Parlamento Europeo presentó un estudio donde se planteaba la implementación de un visado humanitario, defendiendo que su uso traería grandes beneficios económicos para Europa, como por ejemplo reducción de los controles fronterizos, refiriéndose a vigilancia y misiones de rescate. De hecho, el presupuesto de Frontex, que es la agencia encargada del control fronterizo, no hace más que duplicarse desde la crisis del 2015. Además, el estudio plantea que estos visados facilitarían el diseño de medidas para la recepción de migrantes, permitiendo realizar una distinción previa entre migrante económico y solicitante de asilo. Asimismo, reducirían los costes en las solicitudes de asilo. Y es que en la actualidad hay una gran cantidad de traslados y reubicaciones que aumentan drásticamente el coste de estas solicitudes. Además, estos visados disminuirían el coste relacionado con la devolución y regreso de ciertas personas, ya que se habría revisado con anterioridad la situación humanitaria. Además, permitiría reducir la necesidad de realizar acuerdos con terceros países, acuerdos que suponen grandes cantidades de dinero en externalización de fronteras o en entrenamiento de guardacostas. En resumen, y desde una perspectiva económica, crear una legislación común sobre visados humanitarios permitiría un ahorro de miles de millones de euros. Ahora bien, esto no es lo único que hay que considerar. Tengan en cuenta que la persona en necesidad de protección internacional debe enfrentarse a los mismos requisitos que cualquier otra persona que vaya a solicitar
un visado Schengen, unos requisitos que en su mayoría no pueden cumplir. Así que nos encontramos con personas que son detenidas en el aeropuerto y regresadas a su país de origen por no tener las suficientes pruebas que exige el Estado para admitir el trámite de asilo. De hecho, no recomiendo que soliciten la protección internacional en el aeropuerto, ya que la tasa de devolución es muy alta. Además, dentro de esta idea debemos recordar que también tenemos otro grupo de personas que al carecer de medios para poder optar por un visado Schengen se ven en la necesidad de poner en riesgo sus vidas y en algunos casos de dejarlas en manos de traficantes. Porque sí, para quienes no lo saben, existen mafias que trafican con personas, al igual que lo harían con armas o con drogas, y estas existen, crecen y se fortalecen debido a las grandes carencias que poseen las políticas migratorias. Y es que hoy en día parece necesario aclarar que estas mafias no tendrían razón de existir en ausencia de la actual ley de extranjería, ya que no existen vías legales para que una persona o una familia que corre peligro en su país. Por eso, el colapso que tenemos en el sistema de acogida actualmente, las vidas que a diario perdemos como humanidad en el mar Mediterráneo, y los grupos organizados que se lucran de explotar y esclavizar personas que solo están en búsqueda de calidad de vida en otras tierras, son responsabilidad y consecuencia de normas deficientes. Normas que podrían ser modificadas si fomentamos un cambio de paradigma. Superen la idea de que la migración es una amenaza social, logrando plantearse esto como algo transversal, complejo, pero no por ello problemático, ya que la migración requiere de una mayor corresponsabilidad entre territorios de origen, tránsito y destino, y por supuesto de una mejor gobernanza. Considero que es necesario entender y defender la creación de vías de acceso seguro frente al desproporcionado gasto que realizan los gobiernos en controles fronterizos. Porque la visión sesgada sobre el hecho migratorio está privando a la población española de un debate de altura sobre este tema. Aún más cuando estamos hablando de migrantes que huyen de un conflicto armado, de la delincuencia o de la persecución por motivos políticos, de religión, de orientación o identidad sexual. De igual forma, soy consciente que el tema de los visados humanitarios se ha dejado a la deriva durante varios años y aún no se ha elaborado una base o unas directrices claras para la entrega de estos visados con miras a solicitar la protección internacional dentro del territorio europeo. Sin embargo, debo destacar que existe una resolución del Parlamento Europeo del 11 de diciembre del 2018, donde se plasmaron recomendaciones destinadas a la Comisión sobre visados humanitarios. En dicha resolución se destaca que alrededor del 90% de las personas que solicitan protección internacional han tenido que entrar a Europa de forma irregular, lo que provoca su estigmatización antes de la llegada a las fronteras. Además, en muchos casos encontramos mujeres sin pareja que viajan solas o con menores, mujeres que son cabeza de familia, personas con una capacidad reducida, adolescentes y niños, quienes son los más vulnerables en la ruta migratoria y por lo tanto son más propensos a correr el riesgo de sufrir violencia de género como violación o de cualquier otro tipo, y por supuesto de ser objetivo de traficantes y tratantes de personas con fines de explotación sexual o económica. De hecho, las mujeres y las niñas a menudo se ven obligadas a prostituirse para poder continuar su viaje y sobrevivir. Es fundamental que exista un marco jurídico de la Unión como medio para hacer frente al inaceptable número de muertes que se producen en el Mediterráneo y en las rutas migratorias que conducen a Europa. Y lo repito, con visados humanitarios podríamos combatir realmente el tráfico de personas y la exposición a la trata, a la explotación laboral y a la violencia. Podríamos gestionar de forma ordenada la llegada de los migrantes, brindando una recepción digna y una tramitación justa de las solicitudes de asilo. Y es que por si a alguien se le olvida, los refugiados y solicitantes de asilo son personas como tú y como yo, con sueños, con familia, con idioma, con cultura, con estudios, y nadie elige poner en peligro su vida a menos que esa sea la opción más segura de vivir. ¿Quién te asegura que el día de mañana no te puede pasar a ti?